Muchas gracias, Jesús, por platicar con nosotros unos minutos y para hablar de este libro que ya se está convirtiendo en una saga, ¿no? De recuentos, de Sí. bitácora de gustos y algunos disgustos también, ¿no, Jesús? Pocos disgustos, ¿no? En general es una recopilación de cosas que uno va agradeciendo y disfrutando, ¿no? Y hay de repente algunas cosas de discrepancia, pero en general yo creo que el tono es más de celebración de la creación de otros, ¿no? Supongo que esa es tu relación con el arte, con la cultura, ¿no? Una relación de celebratorio y de mucha curiosidad, Jesús. Es un hombre muy curioso en ese sentido. Pues sí, ese calificativo me gusta, porque creo que también en eso hay un atrevimiento de compartir descubrimientos de novato, ¿no? El que uno pueda atreverse a hablar de cosas que uno apenas está descubriendo sin pretender nunca hacerlo desde la autoridad, sino hacerlo simplemente desde el entusiasmo. ¿Qué tan diferente es afrontar, por ejemplo, un tema como Rosalía, Ajá. como a un artículo, un ensayo político? O sea, ahora sí que su zona de confort sería el análisis político y no tanto el análisis de música, ¿no? ¿Dónde se ubica? Yo creo que vienen más o menos del mismo impulso, que es identificar un impacto que tiene a uno, que tiene en uno el acontecimiento, y el acontecimiento puede ser pues un discurso político, o puede ser un libro, puede ser una ley o una exposición de escultura. Y yo creo que el ejercicio de la crítica es tratar como de escudriñar qué es, cuáles son las razones de acercarse, de encontrar afinidad o encontrar repulsión a estas manifestaciones, ¿no? Y yo creo que en la escritura está no tanto como la expresión de lo que uno piensa, en ambos casos, la política o la música, sino la búsqueda de encontrarlo, la búsqueda de lo que uno piensa, ¿no? Uno, yo creo, ese es mi caso, uno no se da cuenta de lo que piensa a menos de que uno lo pase por la prueba de la escritura. Pero también hay una cuestión con estos textos que creo que se nota más que sus ensayos políticos, que deja Ajá. ver en cierto sentido rasgos, si no de autobiografía, sí rasgos ya más personales e íntimos, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Sí, Cuando habla de Bardo, cuando escribe sobre Bardo, habla que lo que le toca, si bien hace una crítica, digamos, un poco dura con la película, sí, ha- habla de lo que le toca es el tema la relación padre-hijo. Supongo que ahí hay sí. un tema, una fijación personal, ¿no? También que se cruza ahí. Sí, yo creo que a pesar de mi intento de no hacerlo, creo que hay algo mucho más personal. Creo que uno se muestra más cuando uno revela cuáles son estos gustos o disgustos, que cuando desde un lugar mucho más anónimo quizá confronta la política, ¿no? Sí, supongo que hay algo, hay ahí como pues como puntitos para hacer una silueta personal, supongo, ¿no? Ahorita me decía que procuraba no hacerlo, se cuida de no hacerlo, es premeditado este Tiendo, cuidado. tiendo, tiendo a no hacerlo, sí, sí, no me parece que sea un tema que a mí me resulte interesante. ¿Por qué? Porque finalmente en el reflejo del crítico de la subjetividad con Sí, la que nos relacionamos con el arte, hay algo sí, de nosotros. sí, yo creo que hay es decir, creo que en la tradición del ensayo, a diferencia de la tradición de la creación académica, hay una afirmación de la primera persona del singular, ¿no? Y en ese sentido, pues uno sí
se expone personalmente a decir esto lo pienso yo, no lo piensa ni la ciencia política o no lo piensa la autoridad, sino que esto asumo yo la autoría de mi juicio, pero pues tiendo más a tratar de explorar lo que el mundo me provoca a mí que el expresar mi propia vida, ¿no? Creo. En estos textos, en estos libros también que ha publicado esta serie, hay también un diálogo con el arte, con la cultura de nuestro tiempo, ¿no? O sea, vamos, el primero, si no me equivoco, publicó en editorial En Colibrí, el equilibrista, en El Equilibrista, fue en El sí. Equilibrista. ¿Tú los Entonces, conocías? sí, 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 Mira, conocí esa qué bien. serie. Entonces, ahí ha habido un diálogo y también va tomando el pulso de la música, de la literatura, del cine, de cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Cómo lo percibe en este sentido, Jesús? Yo creo que hay una corriente de continuidades. Yo creo que en el mundo de la cultura, básicamente lo que encontramos es este flujo que trae aguas de muy atrás y que se van renovando de alguna manera. Me parece que las disrupciones, pues finalmente son una especie de afirmación de lo que provoca esa reacción en un pintor, en un artista, ¿no? Yo creo que el cambio que yo podría registrar y que me parece muy inquietante es el del menor espacio que existe hoy para la sátira, para la provocación. Me parece muy preocupante el hecho de que encontramos esta tendencia de excluir, eliminar, cancelar a quien sostiene posiciones contrarias a las que son vistas como las posiciones correctas, ¿no? Eso creo que no estaba en el horizonte hace 15 años y desde luego no habríamos dicho que esa tentación pudiera ponerse camiseta de progresista. Eso lo escuchábamos en los sectores pues ultraconservadores que trataban de cerrarnos los ojos a lo indecente, ¿no? Y ahora se visten de progresistas quienes tratan de eliminar de la conversación aquello que no nos hace sentir seguros, ¿no? Esa me parece una tendencia muy preocupante que ¿A qué lo, que estamos absorbiendo de la moda académica norteamericana. a quién lo atribuyen? Pues yo creo que un poco como el predominio de esta cultura que hace de quien se presenta como víctima, como el gran personaje de nuestro tiempo, en donde no se reivindican tanto los derechos como la causa, como la condición de ser una víctima, y en ese sentido esa es como la credencial más persuasiva para entrar al espacio público y me parece muy desafortunada esa tendencia, porque creo que lo que necesitamos es hoy como siempre hemos necesitado es debate y eso implica que seamos considerados como personas pensantes, que no nos vamos a desmoronar si nos dicen una palabra ofensiva, sino que la podremos contrastar con firmeza y ojalá con humor. Corren en paralelo el arte, el discurso político del arte, de la literatura, de la música, con el discurso político de una sociedad como la mexicana o como la estadounidense, la latinoamericana. ¿Corren en paralelo gobiernos y arte o no? No necesariamente. Bueno, yo creo que hay un ámbito, es decir, creo que hay eh, una comunicación, hay un diálogo
entre las expresiones de la cultura y las fórmulas del poder, desde luego. Yo creo que es muy importante reivindicar que el espacio de la cultura sea un espacio que sostenga sus razones propias, que no se entienda simplemente como una subordinada de una causa política, sea la que tiene el poder o la que rebate al poder. Creo que el arte debe pues defender su propio estatuto, ¿no? Y eso, pues en fin, a mí me parece que sigue siendo válida esa desconfianza, por ejemplo, de Octavio Paz a la politización abierta de la literatura o del arte, el convertirla en propaganda, en instrumento de gobierno, de partido, de iglesia, aunque es muy importante pues que sea ese dardo que está cuestionando las estructuras fijas del poder, ¿no? ¿Qué le aporta un libro, una película, una pintura, una escultura al análisis político? ¿Qué tipo de horizontes abre? A mí me parece que es muy refrescante, creo que nos permite tomar distancia de lo que tenemos enfrente de la nariz y de que frecuentemente nos hace a quienes comentamos la política estar como respirando el mismo aire y estar escupiendo la misma saliva que todos estamos expulsando, ¿no? Yo creo que el tomar una distancia y ver lo que nos puede decir un cineasta, lo que puede hacer una instalación, un artista del performance o una música, un músico, pues creo que nos da pistas para pensarlo distinto y sobre todo, creo yo, para no tragarnos esta idolatría de la política que marca nuestra época, que es pensar que lo más importante siempre es la política. Y creo que la reflexión imaginativa desde la cultura, pues yo creo que pone las cosas en el sitio que corresponden, ¿no? ¿Es más importante esta reflexión imaginativa que la política? Yo creo que puede ser más importante en una dimensión personal íntima. Yo creo que en esa dimensión nuestra vida está pues armada por estas afinidades, ¿no? Nos define la música que nos gusta, nos define la comida que nos gusta, nos define las antipatías que tenemos a ciertas expresiones. Y creo que lo hace en un nivel seguramente más profundo del que podría ser la persona por la que votamos cada 6 años o el partido que ponemos en una tachecita en el papel. Ahora, habiendo dicho esto, la gravedad de la política es que pues marca pues en un país marcado por la violencia como el nuestro, sí puede hacer una diferencia entre que estemos vivos o no. Entonces hay un dramatismo en la política que es innegable, ¿no? Ya casi para terminar. En este también, en esta serie de libros, en estos ensayos, en estos textos, se descubre también usted como observador. ¿Qué tanto ha cambiado sus temas, o sus objetos de curiosidad? Es decir, ¿cuáles de los artistas, de los que se han mantenido con el tiempo, cuáles se han caído, cuáles han sido grandes hallazgos? Eh, pues yo diría, yo tengo la impresión de que mis como continuidades son mayores a las desviaciones. Sí creo que hay, pues obviamente, descubrimientos a lo largo del camino,
Eh, creo que me ha interesado mucho siempre pues el ensayo filosófico, científico, estético. Me atrae mucho seguir la pista de la música que de repente siento que inconscientemente me hace ir y regresar a ese disco que quiero, del que me empapo durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué le pongo play otra vez a esta canción, ¿no? Eh, y no sé, no lo sé.